Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a este evento de la Semana Ambiental PUC. Esta tarde tenemos varios invitados que van a compartir con nosotros sus experiencias en el campo de la sostenibilidad. Quisiera invitarlos para ver no sé si pueden pasar todos hacia adelante para que, digamos, nos sentamos un poco más cercanos aquí en esta reunión conversatorio. Bueno, por si acaso, como están ocurriendo sismos muy seguidos, la zona de evacuación es saliendo a la derecha, la explanada, ¿no? O sea, seguramente que nos va a avisar la alerta, ahora sí va a funcionar el correo. Muy bien. Vamos a empezar. En este bloque lo hemos denominado sostenibilidad ambiental desde la acción empresarial. La transición hacia ciudades más sostenibles y hacia una economía verde no es solo un tema de gobiernos o de grandes acuerdos internacionales. Es algo que construimos todos, como cuando elegimos cómo movernos, cómo consumimos, cómo trabajamos y cómo innovamos. Hoy tenemos dos invitados que nos mostrarán justamente estas dos dimensiones. Tenemos a Rafael Meléndez, coach, empresario y ciclista, que nos inspira con su ejemplo de cómo integrar el bienestar personal, la movilidad sostenible y el compromiso ambiental en nuestra vida cotidiana. Y bueno, también nos acompaña Silvana Ricalde, representante de Scania Perú, que nos contará cómo una empresa líder en el sector transporte está impulsando la descarbonización y abriendo nuevas oportunidades en los empleos verdes y la innovación tecnológica. Los invito a escuchar sus experiencias, a pensar cómo podemos ser parte de este cambio desde nuestras propias carreras y a descubrir que la sostenibilidad es también un camino lleno de creatividad, innovación y oportunidades para el futuro. Bienvenidos. Empezamos con Silvana. Entonces tengo que estar paradita aquí y acá sí me escuchan, ¿no? Vale. Bueno, yo normalmente me muevo, no me quedo así como que paradita aquí, pero voy a tratar de adaptarme. Quiero agradecer a la Universidad Pontificia, Universidad Católica. Yo he sido estudiante de esta universidad y es muy grato para mí venir nuevamente a recorrer estos campus. Quisiera empezar, antes de contarles qué hacemos en Scania, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos mueve. Yo sé que la mayoría de ustedes son estudiantes y quisiera empezar haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes como estudiantes han pensado cuál es el destino que les espera en su vida profesional? Yo estoy segura que sí. ¿Quién nos ha puesto a pensar, no? ¿Cuál es el destino que les espera cuando salgan de acá? Muchos van a decir, bueno, a mí me enseñaron en la universidad y lo voy a aplicar en la vida laboral. Bueno, les digo que la vida laboral es totalmente diferente. O sea, lo que te enseñan en la universidad, luego tú sales a la vida real y la vida real es otra cosa. Muchas veces tienes que desaprender para poder aprender, así que lo que yo voy a compartir aquí, más que cosas teóricas o cuestiones duras, escritas en piedra, son aspectos que vienen mucho de la experiencia personal, profesional, pero también aspectos que en el camino vamos aprendiendo. Scania es una compañía que tiene más de 74 años en el Perú, pero nosotros aprendemos todos los días y constantemente vamos mejorando en los pequeños detalles. Para ser excelente, tenemos que crear ambientes de aprendizaje continuo. Y una de las cosas que Scania tiene en sus principios, nosotros llamamos el Scania Way, es justamente la mejora continua. Pero no solamente como empresa, sino como personas. Porque las personas creamos empresas. Entonces ahí es donde empezamos a trabajar y a crear sostenibilidad. No podemos
hablar de sostenibilidad si no empezamos con el propósito. Cuando hacemos los onboardings en Scania, que es el espacio de inducción que tenemos con los nuevos colaboradores, nosotros hablamos siempre de qué valores traemos nosotros como personas a la compañía. Porque la compañía ya tiene sus valores, tiene una cultura, pero nosotros, cuando llegamos a una empresa, nos insertamos dentro de ese universo. Es un universo donde vamos a sumar y ese universo nos suma a nosotros. Pero nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer de manera congruente, íntegra, si es que no lo enfocamos desde nuestros principios y valores? El propósito, que en otras culturas, por ejemplo la japonesa le llaman el ikigai, es lo que te mueve, es lo que hace que tú te levantes en la mañana y tú consigas las cosas, ¿no? Y eso en Scania lo basamos en 5 valores. El primero, que es el respeto, la base de todo. El respeto no solamente es considerar al que está al costado mío, sino es pensar en cuál es mi impacto frente a ese otro. Eso es respetar, y para respetar tenemos que conocernos, ¿no? La responsabilidad, que también es fundamental. En Scania todo lo que hacemos lo hacemos pensando en un impacto. Tercero, el trabajo en equipo, porque tenemos una diversidad de talento. El cuarto, la eliminación de pérdidas, que es la mejora continua. Y el quinto, que es el cliente en primer lugar, pero no solamente el cliente que está afuera, sino el cliente hacia adentro. Entonces, el propósito que mueve Scania se basa en esos valores. Y lo que decimos siempre en las inducciones, nosotros decimos, desde donde tú vienes, ¿qué es lo que a ti te mueve? Porque a Scania le mueve esto. Y muchas veces la gente no sabe, o sea, piensan, mira, ahora que me lo preguntas, ¿qué valores tengo? No sé. En una sociedad donde estamos constantemente alborotados, no nos ponemos a pensar qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos está llevando adelante. Probablemente aquí mis compañeros ahora van a hablar un poquito más de esos aspectos que tienen que ver con el propósito, pero yo empiezo con esta lámina fuerte porque lo que a nosotros nos mueve es una convicción. Y si nosotros queremos liderar, nosotros tenemos que pasar antes por un proceso de introspección, de conocer nosotros mismos quiénes somos en un mercado que nos desafía. Porque el que lidera tiene que servir y el que sirve tiene que conocer las necesidades de a quién está sirviendo. Entonces, el propósito de Scania es liderar el cambio hacia un sistema de transporte sustentable. Pero ¿eso cómo se come? Nosotros tenemos que mirar que este propósito pasa por primero conocernos a nosotros mismos como colaboradores en Scania y que luego nosotros veamos cuáles son las oportunidades que tenemos frente a lo que nos desafía para poder liderar, para poder servir. Muchas veces nosotros pasamos desapercibidos, o sea, estamos en nuestro día a día y somos perfil bajo, ¿no? Y a veces la gente que está más perfil bajo es la gente que más valor agrega a una compañía. Entonces, no se trata de hacer grandes cosas, se trata de hacer bien las cosas en el lugar en el que estás y de manera extraordinaria. Chiquito, pero extraordinario. Y Scania quiere liderar un mercado de transporte de más de 190 países, somos una empresa sueca, pero quiere liderar desde la parte congruente y consecuente, porque no podemos hacer un negocio que lidere el transporte sustentable si no tenemos gente excelente. Entonces, eso es lo que apuesta Scania y eso es lo que quiero transmitir a este público, que en su mayoría son estudiantes, que ustedes cuando se acerquen a la vida laboral, si ustedes no son personas sostenibles, coherentes, íntegras, la integralidad es que lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago coincide. ¿Y coincide con qué? Con mi propósito. ¿Para qué? Para que yo pueda liderar y servir. Porque si no puedo servir, no puedo liderar. No es que yo mando, yo sirvo. Y al servir, puedo crear cambios. Entonces, esa es como una lógica consecuente, ¿no? Entonces, me detuve en esta slide porque es importante resaltar que Scania busca esto en el mercado. Y a partir de aquí vamos a hablar de la sostenibilidad. Esto es lo que abre todo lo demás. Porque ¿para qué hacer o gestionar la sostenibilidad en una compañía? ¿Para ganar más dinero? Eso hace bastante tiempo atrás ya se derrumbó.
Desde Peter Drucker y antes de él, mucha gente teorizaba sobre esto y decían, esto en realidad no se trata de crear más dinero. Las empresas se crean obviamente para lucrar, pero se dieron cuenta que el valor agregado y la competitividad no pasa solamente por la parte económica, sino es cómo aseguro que las relaciones que yo como compañía tejo aseguran que yo voy a mantenerme en el futuro. No solamente hoy, sino en el futuro. Entonces, si yo no lidero el cambio, si yo no lidero, ¿cómo voy a acercarme a un futuro? Por eso es que gestionamos la sostenibilidad. Y porque además pasa también por un aspecto moral, un aspecto de conciencia, decir, bueno, yo tengo unos productos, unos vehículos, esos vehículos contaminan, pero ¿qué hago yo al respecto? Creo nuevas tecnologías, creo nuevos combustibles, creo conectividad, sistemas inteligentes. Tú te subes a una cabina de Scania y el camión es impresionante. Yo me subí a uno en Brasil y lo manejé y parecía un Audi. No, literalmente es suavecito. O sea, yo dije, "Ay, me voy a chocar", suavecito. Y tú dices, wow, qué tal compañía en la que estoy trabajando yo. Y sientes orgullo. Pero esto, ¿no? Las personas. Aquí empezamos a hablar ahora de la sostenibilidad. Y ustedes seguramente ya han escuchado hablar de la estrategia, ¿no? ¿Quién no usa la estrategia para sus finanzas, para elegir a su pareja? No sé si ustedes tienen esa mentalidad. Pero como yo hablaba con un alumno, ahorita que antes de entrar, estábamos conversando, se me acercó un alumno, estábamos conversando, y yo le dije, los mejores proyectos resultan no cuando tú sueñas, sino cuando tú piensas en los supuestos negativos. O sea, ¿qué quiere decir? Un supuesto negativo quiere decir, ¿qué pasaría si esto se cae? Es como cuando eliges una pareja, por ejemplo, ¿no? ¡Ay, me enamoré! ¡Qué lindo! No, ¿qué pasaría? Piensa así, ¿qué pasaría si a mí me atropella un carro o me pasa algo o me enfermo? ¿Esta persona estaría conmigo? Vas a elegir bien. Vas a elegir. Igual en los proyectos, hay que pensar en el supuesto negativo. Hay que ver cómo dentro de todo lo que vas a hacer se puede crear la oportunidad a partir de una dificultad. Entonces, la estrategia te abre la mirada para que puedas empezar a mirar desde una óptica de triple impacto. Y este es otro concepto, el triple impacto. ¿Cómo logramos un triple impacto? ¿Y qué significa el triple impacto? El triple impacto significa que yo no solamente gano como compañía, sino que lo que yo voy a crear, el valor que voy a crear, va a ser valor para muchas otras partes, para la sociedad, para los stakeholders en general, y además el impacto va a ser no solamente social, va a ser económico y también va a ser ambiental. Y para pensar en todas estas variables hay que pensar como en el ajedrez. Cada movimiento que yo hago tiene una connotación en el futuro. O sea, si yo organizo un proyecto o si hago una alianza estratégica con algún actor, eso tiene que tener un eco. No es solamente para la foto. Porque al fin y al cabo, al final, cuando no hay congruencia, las cosas se caen. Igual que en la vida misma. Cuando tú no tienes consecuencia y tú dices algo pero haces otra cosa, se cae. Entonces, ser estratégico es un buen negocio. Siempre va a ser un buen negocio, para la vida y también para las empresas. ¿Qué es la sustentabilidad o la sostenibilidad? Hay una diferencia. Nosotros en Scania hablamos de sustentabilidad, pero en la vida real, o sea, en la vida real lo que gestionamos es sostenibilidad. ¿Cuál es la diferencia? La sustentabilidad es más un término que se enfoca en los temas ambientales o en los recursos ambientales, y la sostenibilidad habla más de las relaciones estratégicas para cuidar ese recurso. Vamos a decir, la sostenibilidad es un concepto que va un poquito más allá, y la sustentabilidad fue como que lo que empezaron a hablar en Naciones Unidas para referirse al impacto que estaba generando en el planeta, desde a partir del informe de Brundtland, ¿no? Y entonces la sostenibilidad lo que busca es un equilibrio. Es un equilibrio. Es que lo que les decía, ¿no? Poder entrar en una lógica donde todos ganamos y donde tenemos la oportunidad de crear oportunidades a partir de problemas. Eso es innovar. O sea, es buscar
trascender hacia lo que me está desafiando y ver cómo con poquito hago mucho. Es generar rentabilidad, sí, pero pasando primero por un proceso eficiente. O sea, no es crear rentabilidad por crear rentabilidad, sino es que en el proceso las personas nos transformemos y seamos personas cada vez más agregadoras de valor. Ahí está. No sé si es una forma de decirlo, pero agregadoras de valores, que lo que yo estoy haciendo genere más, o sea, aquí está la expectativa y yo supero la expectativa. Scania constantemente se reinventa, es como el iPhone. O sea, los vehículos que tenemos cada vez son más tecnológicos, más innovadores, hay cada vez mejores motores, y tú dices, wow, ¿cómo es posible que ahora con... Bueno, en Argentina, ¿no?, y en Brasil está el combustible cero contaminación, que es el biometano. Acá en Perú no. Y acá en Perú, claro, lo que queremos es mover el mercado hacia eso, pero hay que mover industrias, porque el biometano o el biogás lo tendría que consumir no solamente el sector automotriz, hay que buscar el mercado. Pero aquí ya hablamos de tres cosas: el trinomio, la gestión de impactos, de oportunidades y de amenazas. Como les dije hace un ratito, el juego del ajedrez. Aquí parte todo. Y de aquí hacia adelante tenemos que mirar nuestro escenario desde tres dimensiones: ambiental, social y económico. Ahora le llaman gobernanza, que es más o menos parecido. Los términos cambian, pero significan lo mismo, ¿no? No sé si esto está funcionando bien porque ahí está. En esta slide ustedes ven que hay una serie de grupos que están alrededor de nuestro negocio y que tienen un interés específico dentro del negocio. Para Scania es clave trabajar con sus grupos de interés y nosotros priorizamos esos grupos de interés de modo que relevamos temas que son importantes para la compañía, pero también para ese grupo de interés. Eso es un proceso de materialidad. Cuando tú quieres gestionar, empezar a trabajar en sostenibilidad, tienes que preguntarte qué es lo que está pasando hacia afuera que me va a impactar a mí y para la rentabilidad del negocio, pero también qué es lo que yo impacto hacia el otro. Y en el cruce se hace una matriz y se ven los temas que están en el cuadrante superior derecho y ahí dices, acá están los temas más importantes que tengo que gestionar sí o sí. Y para eso siempre se gestiona a partir de unos estándares. Esos estándares son internacionales y todas las compañías grandes hacen este ejercicio y lo trasladan a un reporte de sostenibilidad. Pero siempre en base a estos grupos de interés. Por eso es importante mapearlos y tenerlos bien identificados y sobre todo saber qué es lo que cada grupo de interés releva como tema importante que tú tienes que gestionar, porque es una oportunidad para el negocio y también para el grupo de interés. En esta lógica del ganar-ganar. En el futuro, el transporte se ve desde varias dimensiones, pero para Scania nosotros vemos un futuro donde va a haber cada vez más una corriente que direcciona todo hacia la automatización, o sea, vehículos que trabajen solos, sobre todo para la minería. Ahora, hablando del futuro, quiero hacer justamente esta explicación porque es importante pensar en lo trendy, ¿no? O sea, ¿a dónde nos estamos conduciendo? El futuro pinta de estas tres formas: la automatización, también la conectividad, es decir, tú te subes a una cabina o el dueño de una flota, ¿no? Todo lo que sucede en su cabina, cómo maneja el conductor, cuántos kilómetros está recorriendo versus la cantidad de combustible que está consumiendo el vehículo, la posición del conductor si es que se duerme, si es que se ladea, si es que se a la derecha, todo está medido con sensores y el dueño de la flota tiene un aplicativo. Ese aplicativo está conectado a una base de datos desde Suecia y puede saber qué eficiencia está generando, cuánto está contaminando, de acuerdo a cómo conduzca el conductor. Y inclusive el conductor puede saber en qué ranking está de conducción, porque puede saber si está en el nivel A, B o C. O sea, tecnología que ayuda a crear más eficiencia a la hora de conducir un vehículo, pero también ayuda a que el dueño de esa flota pueda tener, por ejemplo, mantenimientos flexibles. Es decir, tú tienes tu auto, lo llevas al mantenimiento cada, no sé, 10.000 kilómetros. Pero ¿y si necesita cada 20? Porque no los manejo mucho. Igual lo estás llevando. No, en Scania no es así. En Scania sabemos exactamente qué es lo que necesita y cuándo tiene que llevarlo. Entonces, ahí hay un ahorro. Pero además la conectividad también habla de la oportunidad.
porque el dueño de la flota sabe exactamente qué está pasando con su vehículo. Y por otro lado, la electrificación que aquí en el Perú todavía no va a llegar. Se va a demorar un poquito. Nosotros estamos apostando por el gas, porque es el combustible que ahorita tenemos, es el gas de camisea, aunque es fósil igual y contamina un poco, es menos que el diésel, pero las balas, el objetivo es ir al biometano. Y el biometano se genera a partir de la basura, y en Lima hay un montón de basura, ¿no? Entonces hacia ahí tenemos que ir. Eso es lo que se viene. Voy a pasar rápidamente a las siguientes, porque creo que tengo 15 minutos nomás para contarles. Pero si hacemos un resumen, de la estrategia que tiene Scania a nivel global, la podemos explicar en 3 patas, como una mesa, 3 patitas. Esta estrategia es la global. Lo primero, la sustentabilidad de las personas, que pasa por entender que el negocio de Scania no podría ser posible sin las personas. Con lo que dije al principio, las personas tienen que estar conectadas con su propósito, para conectar con el propósito de la compañía. Literalmente nos está hablando acá de cómo nos relacionamos entre nosotros, aspectos de la ética, aspectos culturales, aspectos de clima laboral, aspectos de diversidad e inclusión, derechos humanos, todo lo que tiene que ver con la persona en el centro es la sustentabilidad de las personas. Luego, nuestra segunda pata, los negocios circulares, y en tercer nivel, la descarbonización, que se consigue a partir de los vehículos que nosotros comercializamos. Pero no quiero acá contarles tanto de la estrategia y del modelo, que es la siguiente lámina, sino que ustedes se lleven una reflexión. ¿Por qué una compañía como Scania está apostando por esto? Nosotros hemos sido los primeros en asumir públicamente compromisos internacionales frente al cambio climático. Desde el Acuerdo de París, que fue en el 2015, Scania se tomó muy en serio las conclusiones del Acuerdo de París y dijo, bueno, nosotros vamos a involucrarnos y nos vamos a comprometer con objetivos basados en ciencia. Hay una plataforma que se llama los Science Based Targets, y en esa plataforma está conformada por científicos. Scania hace como un scouting, hace como una auditoría de cómo es su negocio, y a partir de ahí dice, bueno, yo me voy a comprometer con este porcentaje de reducción de emisiones. Y hacia ese objetivo es que han ido avanzando en el tiempo. Quiero decirles que ya estamos a punto de llegar a la meta, y la meta era reducir un 50% de nuestras emisiones, tomando como línea base el 2015 al 2025. Este año es 2025 y estamos casi llegando, estamos en 48%. Eso es un gran desafío, que tú tengas 16 plantas de fabricación en el mundo y que las 16 estén operando con combustibles renovables, o mejor dicho, con energía renovable, ¿no? Yo la verdad siento un orgullo grande porque, claro, si tú te comprometes a eso, estás creando un récord, 0 emisiones, y la idea es llegar al 2050 en 0, ¿no? Entonces hay muchas cosas que Scania está haciendo, muchas, pero no podríamos hacer todo esto si no nos ponemos a pensar en que lo que estamos creando va a dejar un legado y que va a dejar personas que apuestan por una innovación dentro del transporte. Todo lo que ustedes tienen ahorita, su ropa, sus zapatos, aquí, todo, se ha transportado. Todo. O sea, es un negocio que realmente tiene un impacto grande en el mundo, y nosotros somos responsables y sabemos que si somos parte del problema, tenemos que ser parte de la solución. ¿Por qué? Porque contaminamos de alguna forma, ¿no? De alguna forma estamos contaminando. Scania tiene vehículos que, bueno, que no contaminan, que son a gas, pero igual hay un porcentaje leve de contaminantes. Si vamos al biometano ya estaríamos en 0, pero igual tenemos que ir creando nuestro propio ecosistema y la infraestructura que tenemos en el Perú, desde los gobiernos, desde las personas que ayudan a que este negocio sea fuerte, nuestros aliados, nuestros clientes, etc. Entonces, toda esta estrategia y todo lo que hacemos va en esa línea, en la línea de crear un legado y una apuesta real en un escenario de constante cambio y constante desafío.
Vamos a ir rápidamente, porque yo creo que tenemos aquí un video. No sé si se puede apagar la luz para que lo puedan ver. Y no sé si se puede proyectar el video. ¿Se puede? Earth, the air and water around us, are the same as the dinosaurs breathed and drank millions of years ago. And it is also the same air and water that future generations will breathe and drink. We call it the blue planet, but compared to its size, Earth only contains this much water and this much air. That is all there is. To work with sustainable solutions, preserving the resources we have left and minimizing our environmental impact is not an option. It is a must for the future of our planet and mankind. Transport is the lifeblood of our societies. It is the foundation of a competitive economy. But the fact that transport systems today also contribute to congestion, air pollution and greenhouse gases means that we cannot continue in the same way. Scania has the ambition to lead the shift towards a sustainable transport system. We work in partnership with our customers and the customer's customer, always in a way that contributes to customer profitability. Electrification, digitalization and automation are examples of technological disruptions that are changing our industry. But there is no single solution for transforming the transport system into a sustainable one. Rather, it requires a holistic approach. Our approach is based on 3 pillars. Energy efficiency for Scania means offering the most efficient technology for our products and services, focusing on powertrain performance, vehicle optimization and fuel consumption. From our start as a biofuel pioneer, we now offer the broadest range of alternative fuel vehicles on the market, reducing CO2 emissions by up to 90%. By investing heavily in electrification and further engine development, Scania continues to push the limits for sustainable transports. We are well known for flow optimization in our production system. To us, smart transport means to apply the same philosophy in the transport value chain. The collected operational data from hundreds of thousands of vehicles provides intelligent solutions for fuel optimization, driver excellence, and maximum truck availability. At Scania, we see ourselves as a valuable partner to companies, cities, and countries to meet the challenges and seize the opportunities that will arise along the way. But we cannot work in isolation. I urge you all to join us on this journey. So let's join forces. Together, we are driving the shift to a sustainable future. Let's start now. Bueno, Scania está presente en muchos países. Yo no sé si han escuchado o se ha entendido porque la letra era chiquita, pero nosotros tenemos un... voy a prender la luz para que me puedan ver mejor. Nosotros tenemos en nuestro modelo, tenemos... a ver si vamos a la siguiente. En nuestro modelo tenemos... Ahí está. Esta imagen de doble entrada, que por un lado está el color azul y por otro el verde, ¿no? Nosotros en el ADN de Scania, nuestro producto, el camión en sí mismo, es una joya de la tecnología, pero nosotros hacemos que ese vehículo tenga realmente todos los componentes que se requieren para hacer más amigable el transporte, hacer más amigable en todo sentido, no solamente a nivel ambiental, sino de fácil uso, seguro, inteligente. Y todo lo que está en azul es lo que han visto ahora en el video, habla de la eficiencia energética, es decir, motores cada vez más eficientes. ¿Qué quiere decir eso? Que no requieran tanto combustible, o sea, cada vez con menos combustible recorran más. Ustedes se imaginan un camión que va desde Tumbes hasta Tacna y con una tanqueada de ida y vuelta. Ya, eso es Scania, ¿no? Más o menos, para que tengan una idea. Nadie hace eso. Los mejores motores son de Scania.
Y la verdad que sí, yo he estado ahí, los he visto. Entonces, eso es lo que hacemos y en las eficiencias, súper. A nivel de transporte seguro, inteligente, también lo que les decía, ¿no? Y también a nivel de combustibles limpios y alternativos. El gas, el biogás, el biometano, hemos sido los primeros en crear estas tecnologías. Y lo que está en verde, que no se nota mucho, lo que está en verde es ya la parte relacional, lo que nosotros hacemos desde nuestra vinculación con el respeto, con la ética, es hacer un negocio responsable. Entonces, por un lado es el transporte sustentable, que es el producto, y por otro es el negocio, que es responsable. Y esta es la estrategia local. A nivel local, nosotros tenemos, vamos a decir, como una estrategia sinérgica, donde por un lado está la gestión de sustentabilidad o de sostenibilidad, y por otro lado la gestión cultural. La gestión cultural, lo que yo les hablaba al principio, cómo somos una empresa sostenible si la gente no entiende lo que es la sostenibilidad, la gente no se involucra, la gente cree que sostenibilidad es apagar la luz, a desenchufar, y eso no es. Desde cómo trabajas, desde qué tan team player eres en tu equipo, desde qué tan resolutivo eres, qué tan innovador eres, desde cómo agregas valor en tu puesto laboral y eso cómo te suma la satisfacción personal. Desde esos aspectos y que tienen que ver con la cultura, eso pasa por ahí y termina siendo el reflejo de lo que la misma gente es. Una empresa es el reflejo de lo que la gente es, no lo que es el CEO, no, es lo que la gente es. Entonces, esta estrategia se basó en estos dos frentes y la montamos en el 2023, cuando yo empecé a trabajar en Scania. Y luego, lo que hicimos fue unirla a esta estrategia de gestión de personas, que es lo que se hace desde People and Culture. Hicimos un switch y creamos, ¡tatán! Si es que pasa, no sé si me ayudas, ahí está. Y creamos esta estrategia integrada de 4 frentes y es aquí donde estamos trabajando hoy. Desde el conocimiento que co-crea aprendizajes, porque no se trata de que Silvana Recalde va y le dice a los colaboradores de Scania, esto es, sino es, ¿cómo lo vives? Mira, esto podría ser, ¿opinas lo mismo? ¿Tú cómo lo ves? Y por ahí la gente dice, oye, ¿sabes qué? Para mí es más, mira, es que me sonrías. Y me lo han dicho. Es que hoy día me saludes y me digas, ¿cómo te fue? Yo voy a trabajar mejor, voy a ser me voy a sentir mejor. Y entonces empiezas a replantearte aprendizajes, ¿no? Y ahí hemos trabajado bonito en talleres experienciales dentro de Scania, haciendo que la gente reflexione, tenga insights y generemos un aprendizaje colectivo en torno a la sostenibilidad. La parte cultural, que se enfoca mucho en la evangelización del propósito, o sea, de lo que yo les hablé al principio, cómo nosotros vivimos esto. Y que eso pasa también por los liderazgos, las relaciones, cómo los líderes están generando cohesión dentro de sus equipos y que trabajen mucho más armónicamente y con objetivos claros, alineados, una comunicación también oportuna y clara. El liderazgo, que es otro pilar, el liderazgo que acá lo referimos más desde las cabezas de la compañía como aliados, o sea, como facilitadores de cambios, los líderes. Y el engagement, que es cómo identifico yo con la compañía, dónde está mi corazoncito, el orgullo que yo siento por trabajar donde estoy. Todo esto nos ayuda a enfocarnos en el trabajo desde la cultura y desde la persona, pero no solamente desde ahí, sino que eso lo trasladamos a indicadores que nos permiten medir efectivamente si estamos haciendo las cosas bien. Y esto es, en resumen, y para poder hacerlo tenemos un comité que trabaja en 9 frentes. Las personas que integran este comité, yo lidero este comité, y estas personas se enfocan en distintos temas: huella ambiental, diversidad e inclusión, seguridad y salud, derechos humanos, ética corporativa, compromiso comunitario, transporte sustentable, la parte formativa, la parte de formación y la parte de la comunicación responsable. Este comité se articula y gestiona, no es un comité de gerentes, es un comité de gente más de mando medio, donde hacemos esa fuerza común de, oye, ¿en qué estamos? Ya, ¿cómo podemos agilizar este proceso? Ya, ¿cómo lo mejoramos? Y ahí en ese comité se habla y se hacen cosas y está muy simpático ese comité. Y aquí les he traído un video, pero no creo que haya mucho tiempo para continuar si les pongo el video, pero es un video bien bonito donde salimos todos y hablamos de lo que hacemos. Pero bueno, el material se lo puedo compartir después a Jorge se los comparte a ustedes. Vamos a empezar. En Scania Perú, la sustentabilidad es fundamental en nuestro... Porque si no nos va a dar el tiempo.
Y acá ya les voy a contar rápidamente en cada una de las patas lo que hacemos. Sustentabilidad de las personas, que es gestión a partir de la cultura. Estos talleres experienciales que les contaba, ¿no? De cómo llevamos esta gente que está aquí en la foto, es gente del comité. Entonces, para empezar a plantearnos cómo íbamos a trabajar, decidimos hacer un espacio de taller y en ese taller enfocamos todo lo que queríamos desde nuestro rol. Cómo nuestro rol va o sea, cómo nosotros desde nuestro rol vamos a poder ser gatillo para los cambios que queremos hacer en la compañía. Y desde ahí surgieron todas las iniciativas que el comité luego empezó a desarrollar. No sé por qué se pasaba la diapositiva. Creo que no está funcionando bien este aparatito. ¿Para acá? ¿Y si lo retrocedes? Porque se me fue por adelante. Ahí. Después de las inducciones, nosotros tenemos espacios de talks. O sea, hacemos una inducción que dura 1 hora, que es muy poquito. Y luego de ese talk, la gente sale esa experiencia de haber conocido lo que hace Scania en la gestión que hacemos, pero luego les ofrecemos un espacio de conversatorio. O sea, que ya, tú tienes 3 meses en la empresa, ya tienes un tiempito, desde tu rol, desde lo que estás haciendo en tu trabajo, ¿qué acciones sustentables puedes hacer hoy? Y la gente empieza a aterrizar. Y por ahí un técnico dice, no, yo estoy en Cusco y estamos haciendo esto, mira, yo me he dado cuenta que el aceite que estamos sacando, que lo podríamos hacer de esta manera, y por ahí otra persona que tiene, por ejemplo, de contabilidad, ¿no? Está ahí, te dice, mira, pero yo compro esos aceites, mira, y si hacemos esto, y se dan unas cosas maravillosas porque entonces la gente empieza a entender que esto se hace de a varios, no se hace solamente porque Silvana está en un área, entonces esto es de a varios. Y esos ambientes crean iniciativas potentes. Y eso es lo que se genera, ¿no? Eso es lo que se genera, esas conversaciones de ahora, ¿cómo lo ponemos en práctica? Obviamente también tenemos medios de comunicación interno y hemos creado materiales de capacitación, de formación, hemos hecho unas cápsulas que es como contar la historia en 60 segundos de lo que estamos haciendo y qué significa ser sustentable, el transporte sustentable, el negocio responsable, que la gente entienda el modelo, de qué se trata. Y lo hemos desarrollado en muchos frentes. Estamos hablando de la parte de la sustentabilidad de las personas, que ya vengo contándoles un poco de eso, y ahora la parte de los proyectos o de las iniciativas. Scania tiene un proyecto, un programa que se llama Transportando Calor. Lo que hace Scania es lleva abrigo a comunidades altoandinas para que esos jóvenes, esos niños que van de 6 a 16 años, cuenten con lo básico para poder defenderse de las heladas. Este es un programa que lo hace desde el hace 9 años, desde el 2016, y lo impulsa con el apoyo de los clientes que tiene Scania. O sea, nosotros hacemos una proyección de venta, decimos, no vamos a vender, no sé, 1000 camiones en el 2025. En base a esa proyección, nosotros compramos una cantidad de casacas. Y por cada venta de los vehículos, nosotros asumimos una casaca para el cliente y otra para un niño. Entonces, ahí generamos una concientización y volcamos esto hacia aliados que nos ayudan a llevar las casacas. Nosotros no las llevamos porque en Scania no tenemos una tienda con camiones. No, nosotros traemos los camiones, los importamos y los vendemos. No tenemos stock. Entonces, se trata de ver aliados que nos ayuden a llevar las cosas. Y este año estamos viendo de hacerlo con clientes directamente, o sea, gente que transporta, que tiene su negocio de transporte y que quiera sumarse a nuestra causa. Y bueno, con otras ONGs, por ejemplo, Juguete Pendiente, que también va a las zonas altoandinas y que lleva donaciones justamente en esta época, ver con algunos clientes que tenemos y nos sumamos a las causas de la ONG y a la causa de Scania. Entonces, son cosas que vamos explorando en el camino y tiene que ver con responsabilidad social. Claramente, este programa, si bien atiende necesidades básicas, si no lo hacemos, los niños se mueren por infecciones respiratorias y eso es lo que pasa todos los años. Y es triste porque el gobierno y la sociedad en general no se prepara, ya sabe que va a llegar, pero no hacemos, y las casacas, sí, el abrigo, pero ¿qué más podemos hacer? Ahí estamos pensando qué más podemos hacer.
El programa de Reciclar para Ayudar, que este es un programa que apoya a una ONG que se llama Anikem. Anikem es una ONG con la que trabajamos nuestra gestión circular, o sea, todos los residuos operacionales van a una empresa operadora de residuos que valoriza esos residuos y esos residuos cuestan, tienen un valor. Ese valor, en vez de que vaya a la empresa privada, ese dinero se va a cofinanciar tratamientos integrales para recuperar a niños que han sobrevivido a quemaduras. Entonces, ya más o menos en el 2025, el impacto fue de 80 toneladas. Nadie creía, todo el mundo creía que íbamos a llegar a 2. Me decían en la chamba, no vamos a llegar ni a 2 toneladas, llegamos a 80. ¿Y por qué? Porque, claro, es un trabajo de ir con los técnicos, ir aquí, ir allá, ¿y dónde están tirando las cosas? Ah, mira acá, señorita. Ya, ¿y ahora qué podemos hacer? No, mejor lo traemos por acá. 80 toneladas. Al final fueron 80 toneladas. Y esas 80 toneladas fueron como 30.000 soles para los niños. Y fueron como casi 60 familias, o sea, son niñitos que se van a integrar a la vida de una manera integral. O sea, no solamente es atención psicológica, sino también es recuperación en todo el sentido de la palabra, física, psicológica, laboral, también porque les enseñan cosas. Entonces, está súper bonito este programa. Ah, y obviamente el impacto ambiental. Más o menos evitamos contaminar, fueron como 282, si no me equivoco, 282 toneladas de CO2, sí, 280 toneladas de CO2 menos a la atmósfera por hacer este programa. O sea, en vez de que se haya un relleno sanitario, se gestionó de manera circular. El otro programa que tenemos es Conductoras. Conductoras es un programa que está dirigido a mujeres que ya cuentan con una licencia de conducción para este tipo de vehículos. Esas mujeres se profesionalizan en la tecnología Scania, agregan valor a su CV, a su experiencia, y luego son contratadas por, o ya sean nuestros clientes, o ellas mismas van al mundo laboral y se insertan, ¿no? Entonces tienen mejores capacidades y oportunidades laborales. Es un programa que no solamente enseña la teoría, sino que también coachea. O sea, buscamos que las chicas tengan una mirada, una mentalidad de éxito, para que esto no solamente sea algo teórico, sino que les mueva la mente. Nosotros también sabemos que todo esto se inserta en un mapa. Ustedes conocen los ODS, golpeamos varios de estos ODS, por ejemplo, Transportando Calor, golpeé el 1, golpeé el 3 y el 10, que habla de la reducción de la pobreza, que habla de ciudades más limpias, el bienestar en general. O sea, todos estos objetivos de desarrollo sostenible que todas las empresas buscamos, que perseguimos y que tratamos de alinearnos, están en el marco de los programas que realizamos. Y somos la única empresa de transporte que ha firmado, ha sido signataria de los 10 principios de Pacto Global. Naciones Unidas tiene una agencia que se llama Global Compact, que es una agencia que invita a los sectores privados, a todas las empresas privadas, a sumarse a firmar un acuerdo de 10 principios que tienen que ver con derechos humanos, temas ambientales, temas de colaboradores, etcétera, ¿no? O sea, somos una compañía que está también en esa línea de trabajo. Y en descarbonización, que ya aquí voy a acabar, en descarbonización tenemos varias metas que hemos alcanzado. En los años 90 empezábamos a hablar acerca de qué teníamos que hacer como negocio para replantear el portafolio. O sea, crear otro tipo de vehículos más eficientes, y ahí Scania empieza a darse cuenta, ¿no? Y en el 2015, que es el Acuerdo de París, nos damos finalmente con la realidad de que teníamos que hacer un shift, o sea, un cambio. Teníamos que cambiar y teníamos que entrar en una lógica diferente, y aquí es donde se empieza a hacer el análisis de los objetivos basados en la ciencia. En el 2020 se llega a tener las 10 plantas de Scania, de fabricación de Scania con energía renovable, se cumple con ese objetivo, y es el 2025, que es este año, se busca llegar al 50% de reducciones de emisiones alcance 1 y 2. ¿Eso qué quiere decir? Alcance 1 y 2 es todo lo que la compañía emite, que contamina, que emiten de huella de carbono de fuentes directas e indirectas.
El alcance 3 ya te habla del camión en uso con el cliente, ya no está en nuestro territorio, sino que el cliente lo compró, se lo llevó. ¿Y dónde creen que se genera más contaminación? En el alcance 1 y 2, que son las emisiones directas de la compañía, o sea, la luz que prendes, las fuentes de energía que tienes, o en el alcance 3. ¿Dónde creen ustedes que hay más contaminación? Levanten la mano si quieren, ahí digan. En el alcance 3, ¿no es cierto? 96% de la contaminación es de alcance 3. Entonces, me tienen que cuestionar, me tienen que decir, ya, ¿y cuánto porcentaje vas a reducir en alcance 3? 20%. Ya, ¿y por qué no 50? ¿Cómo haces para reducir la emisión que ya no depende de ti, que ya está con tu cliente? Interesante, ¿no? ¿Quieren saber cómo lo hacemos? Porque estamos ahora hablando del 2025, pero la meta ahora sigue al 2032. Y Scania para el 2032 ya se planteó, en el alcance 3, reducir 50%. O sea, y es público. Y esto es público. Tú te metes a los Science Based Targets, a la plataforma del CCP, que está pública, y vas a ver. Y ahí no puede decir, oye, no me equivoqué, no lo hice. No. Y no es por decir nada, no es por decir marcas, pero ninguna, no voy a decir marcas, pero ninguna se ha comprometido con eso. Pero ¿cómo lo logramos? ¿No? Porque es fácil decir, sí, lo voy a lograr, pero ¿y cómo lo logro? La iniciativa de los objetivos basados en la ciencia, que es esto que yo les digo, que es el compromiso público de Scania, empezó primero con una auditoría. Primero había que alinear objetivos corporativos de reducción de emisiones, y luego reconocer dentro de lo que yo estoy emitiendo, cuál es mi presupuesto de carbono, le llaman. Presupuesto de carbono como punto de partida. El presupuesto de carbono es como una tarjeta de crédito, es como una tarjeta de débito. O de crédito, sí, porque yo tengo una línea de 10.000 soles, por ejemplo, y yo puedo gastar hasta 10.000. Si me paso de eso, ya estoy frito, ¿no? Lo mismo es para el presupuesto de carbono de las compañías. O sea, tú tienes, estos científicos dicen, ya, tú estás en el sector transporte, listo, tú puedes contaminar hasta acá. Si te pasas, ya llegas a un tipping point, o sea, un punto de no retorno. Es como irte al acantilado. Si te pasas, te matas. Así, igualito. O sea, no puedes pasarte. Entonces, Scania hizo este análisis de cuánto es nuestro presupuesto de carbono para poder decir cuánto voy a reducir. Y eso fue exactamente esto que les estaba contando, que no se ve, tal vez si apago la luz se va a ver mejor. Ahí lo van a ver mejor. Este es el 50% que les dije, ¿no? En el alcance 1 y 2. ¿Y cómo lo hacemos? Porque esa es la pregunta. Bueno, para poder lograr esto, nosotros tenemos que trabajar en el desperdicio de la energía, porque es parte de la contaminación directa de nosotros. También en la eficiencia energética, que es optimizar nuestras fuentes de calefacción, ventilación, iluminación y procesos de producción. Y la energía renovable, que es a partir de los acuerdos de electricidad libre de combustibles fósiles, que eso lo compras, son certificados. Y esta es la gestión más fácil, es la más fácil, literalmente porque cambias las luces, las pones en LED, pones sensores, etc. Haces cambios, compras paneles solares, o sea, es fácil, pero lo difícil es esto, que hasta el 2025 era 20%. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, para trabajar con los clientes tenemos que irnos a mirar el tren motriz y el chasis convencional, es decir, que nuestro vehículo tenga dispositivos que al cliente le ayuden a reducir contaminación. Y eso ya es la parte técnica, ingenieril, que yo ahorita no les voy a contar porque si no, no termino nunca, pero es bien interesante porque el cliente sabe que puede ponerle un dispositivo al camión que le va a generar un rendimiento mayor con menos combustión, con menos quema de combustible. Ahí hablamos de la eficiencia de combustible, combustibles renovables y el driver coaching, que es que le enseñamos al conductor de nuestro cliente cómo conducir la tecnología de Scania, porque es como que tú te lleves un iPhone y no sepas qué hacer con el iPhone. Entonces les enseñamos a los conductores a que manejen ese vehículo y saquen el jugo. Y finalmente, la parte de electrificación, que acá en Latinoamérica no está tan fuerte, en Europa sí todos los vehículos son eléctricos, acá es más el gas, el GNV. Vehículos a GNV lo compran las mineras, las empresas que están rankeadas en la bolsa de valores con los índices más altos de sostenibilidad compran vehículos. Les hablo de Aceros Arequipa, DP World, ¿no? Son nuestros clientes, ellos sí se la compran. Es más, DP tiene en su
en el puerto del Callao, ellos tienen su propia estación de carga, eso es más de 20 millones de dólares. O sea, ellos dicen, voy a poner mi propia estación porque el Estado no me la va a poner. Voy a poner mi estación y voy a comprar los vehículos de Scania. Y compraron vehículos eléctricos. O sea, para que tengan una idea de que sí se invierte en esto y es bastante, ¿no? Entonces, este es el resumen. Al 2032 ya cambia el objetivo. Ya no es 50%, ya no es 20%, sino es 45%. Yo me equivoqué porque dije 50, pero es 45%, igual es un montón. Y ese trabajo se va a hacer solamente de la mano de una buena comunicación con el cliente, de una buena relación, de que juntos empecemos a resolver los problemas, abramos espacios de diálogo, de construcción del diálogo, y que empecemos a plantearnos que los problemas se solucionan en alianza. Y eso ya lo hemos empezado a hacer con nuestros clientes desde el año pasado. En espacios de diálogo y formación con grupos de interés, a los clientes los sentamos y empezamos a conversar sobre, mira, esto es lo que está pasando, ¿qué te parece si tú y yo juntos hacemos esto? Y es bien interesante lo que salen de esas reuniones, porque acuérdense que nuestros clientes no necesariamente son los clientes finales. O sea, yo tengo un cliente que es minero, pero hay mineras donde mi cliente no es directamente la mina, sino es el transportista, el contratista de la mina. Entonces, es el cliente del cliente, ¿no? Entonces, ahí hay que llegar hasta el final. Entonces, ese diálogo que se va construyendo invita a que podamos juntos resolver problemas en común. Y en negocio circular, que ahora sí ya ustedes estarán cansados, pero en negocio circular tenemos un proyecto muy bonito que también es de recuperación de pallets y de textiles. Buscamos transformar los materiales en una siguiente vida. Hasta aquí me voy a quedar porque si no les voy a dar pase a los demás. Pero creo que bastante de lo que hemos contado nos hemos quedado cortos porque hay muchas cosas más de la tecnología Scania, los vehículos, el transporte, es increíble. Pero sobre todo les quiero dejar un último mensaje. Ustedes ahora han escuchado de Scania y lo que yo he buscado con esta presentación es un poco que ustedes se vayan con la reflexión de cómo están ustedes impactando también dentro de lo que ustedes hacen como personas en su casa, en su familia. Acuérdense cuando les hablaba del trinomio, ¿no? Impacto, oportunidad y amenaza. ¿Se han preguntado cómo impactan a su mamá, a su papá, a su amigo, a su pareja, no sé, a su profesor? Si ustedes empiezan a gestionar su vida así, van a poder ser más sostenibles, porque van a saber que pueden desarrollar cosas que los beneficien a ustedes, pero también a los demás. Y ahí está la riqueza, ahí están las sociedades cuando crecemos y desarrollamos en conjunto. Entonces, llévense ese mensaje, la sostenibilidad no es algo teórico, es algo práctico, es un enfoque de vida, es una filosofía de vida, pero también es un enfoque de negocio. Y cada vez más las empresas apuestan a esto porque saben que haciendo esto son más competitivas, porque genera más confianza. La confianza mueve el mundo. Entonces, es ahí donde tenemos que apuntar y ustedes como profesionales van a salir al mundo y tienen que crear confianza desde su integridad como personas y como profesionales. Y para los que no son estudiantes y son más mayorcitos, pues lo mismo, ustedes que están en el mundo también contagien esto a sus propios hijos o parientes, háblenle de estos temas porque no es solamente un tema teórico, es un tema que en la práctica suma mucho, ayuda mucho a poder crear ecosistemas y ambientes distintos. Bueno, ahora sí, creo que llegué al final. Muchísimas gracias por su atención. Voy a darle el pase a Jorge para que él pueda presentar al siguiente expositor. Muchas gracias, Silvana. Bueno, siguiendo el último comentario que hizo Silvana, invito a Rafael para que nos cuente también cómo uno puede ser sustentable como persona. Adelante, Rafael. Gracias. Quiero tomar 3 conceptos que nos regaló Silvana, y era coherencia, integridad y propósito. 3 conceptos muy importantes para hablar sobre el ser sostenible. Hoy, me pasa lo mismo que tú, me gusta caminar, no voy a quedar por acá. Hoy me venía en la mañana con mi esposa de Chincha. Estaba conduciendo y más o menos pasando Cañete, a la altura de Asia, manejaba y lo único que veía al lado de la carretera eran bolsas plásticas, botellas plásticas, desmonte. Y me hacía una pregunta.
el ser humano, ¿cómo puede ser tan indiferente con la naturaleza? El ser humano, ¿cómo puede ser tan egoísta y no honrar los que nos da la naturaleza? Mi nombre es Rafael Meléndez, ya me presentó Jorge, y lo que les voy a compartir acá son cómo nosotros como seres humanos podemos ser sostenibles, y para ello también les voy a compartir mi experiencia de vida. Acá vemos un concepto de sostenibilidad, en realidad ponemos en Google y sale esto. Acá vemos un concepto de qué es una empresa sostenible. Es el promedio de conceptos que encontramos. Aquella que busca incrementar sus beneficios económicos en equilibrio con la protección del medio ambiente y responsabilidad social. Y un poco gestión de eficientes residuos, uso de energías, optimización de consumos, prácticas de compras, inclusión social y fomente el transporte sostenible. Esto está perfecto para un concepto de la empresa que tiene que ver hacia dónde, hacia afuera. Pero ¿qué pasa cuando vemos el concepto de qué es un ser humano sostenible? Es muy parecido. Una persona con un estilo de vida responsable con el medio ambiente, con la sociedad y la economía, buscando minimizar el impacto negativo en el planeta. El concepto está perfecto, pero ¿en qué se parece este concepto de un ser humano sostenible con una empresa? Que lo ponemos hacia afuera. ¿Qué significa esto? Con la naturaleza, con la sociedad, con minimizar el impacto, y la pregunta es, ¿y nosotros como seres humanos? ¿Dónde está la coherencia que nos hablaba Silvana con nuestros actos? Y para esto y entender esto del ser humano, a mí me gusta mucho usar este gráfico. ¿Qué vemos ahí? Un iceberg, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que normalmente vemos acá? El 5% que está arriba. ¿Qué sucede con el ser humano? Ese 5%, y si ponemos ahí el concepto que vimos, es lo que se ve, nuestras acciones, nuestros comportamientos, nuestros actos. Pero hay un 95% que no se ve y que muchas veces no lo recordamos como ser humano. Y ese 95% tiene que ver con lo que hemos aprendido, con nuestra forma de ser, con nuestras emociones, con nuestros comportamientos, con nuestros estados de ánimo, con esa conexión con nosotros mismos. Y muchas veces ese 95% no solo no lo ve el resto, tampoco lo vemos nosotros mismos. ¿Qué sucede cuando hacemos este movimiento? Y le damos vuelta. Le damos vuelta, y acá hay un concepto un poquito distinto que pongo yo, en ese 95%. ¿Qué es para mí ser un ser humano sostenible? Y empiezo no hablando de afuera, sino lo digo de esta forma. Soy un ser sostenible y comprometido con el medio ambiente. Soy. Escucho y respeto mi cuerpo mediante la incorporación de hábitos saludables. Si no cuido mi cuerpo y no me cuido yo, ¿realmente podré cuidar afuera? ¿Realmente podré preocuparme de una sociedad? ¿Realmente me preocuparé del medio ambiente? Respeto al otro ser humano sin imponer mis juicios y estándares. Honro y conecto con la tierra y lo que nos provee mediante la naturaleza, porque somos uno. Si no entendemos que la naturaleza, que el medio ambiente, que lo que respiramos, que la playa donde me voy a bañar, que el río que recorre hasta el océano está conectado con nosotros y no honramos eso, ¿cómo podemos hablar de ser sostenibles?
Y para esto les voy a compartir mi historia. Ese soy yo cuando tenía más o menos 35 años. Yo pensaba que vivía, tenía cerca de 90 kilos, y para los que saben algo de medicina, yo no sé nada, pero cuando me hice mi primer chequeo médico en la compañía, tenía 550 de triglicéridos, cerca de 300 de colesterol. Y yo pensaba que vivía, pero tal vez sobrevivía. Y así estuve un par de años, porque tenía una herencia genética del lado de mi mamá, donde todos sufren de lo mismo. Entonces yo dije, bueno, pues lo que me tocó. Y tomaba por 2 años pastillas para controlar eso. Pero llegó un momento en mi vida. Mi abuela, a la cual cuando estaba físicamente conmigo, siempre le decía, heredé lo que no debía heredar, tu genética. Pero mi abuela ya estaba en su segunda operación del corazón, por los triglicéridos, el colesterol. Tenía a mis hijos chicos, y me fui a la doctora y la doctora le dije, oye, mira, ha pasado esto. Mi abuela está en su segunda operación del corazón abierto y mi tío, el hermano mayor de mi madre, en la primera. Yo tenía 35 años, ya hay unos 37 en ese momento. ¿Qué hago? Porque yo no quiero vivir como mi abuela con todo un abanico de pastillas. Y me dijo, es muy fácil, cambia tus hábitos y tu estilo de vida. ¿Y qué significa esto? Pues comencé a hacer conciencia y a preguntarme, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Por qué estoy acá? Propósito. Comencé a conectar conmigo mismo. Comencé a recordar quién soy yo. Comencé a cambiar mis hábitos alimenticios y a hacer deporte. Nunca en mi vida había hecho deporte. En el colegio nos sacaban a correr al parque y cuando el doctor ya no nos veía, el profesor de física ya no nos veía, yo caminaba. Cuando nos ponían a jugar fulbito, yo hacía barra. ¿No? Y como a los 40 empecé a hacer deporte. Encontré algo con lo que enganché y empecé a cambiar mi vida. Antes me acostaba a las 4 o 5 de la mañana, ahora me levantaba a las 4 o 5 de la mañana a irme a montar bicicleta y empecé a meterle rutina de deporte a mi vida y a comer y alimentarme distinto, a conectar con mi propósito. Pero no solo conecté con esto y ver que esto me hacía bien, me daba vitalidad. Antes subía, me acuerdo, teníamos un departamento con mi esposa en un 3er piso y yo rezaba porque pongan ascensor, porque llegaba al 3er piso y ya estaba con la lengua en el piso. Entonces me sentía distinto. Pero no solo descubrí eso, también descubrí esto. Hay cualquier cantidad de deportes, obviamente, pero para mí el ciclismo me conectó con la naturaleza. Me ayudó a descubrir esto, a ver las bondades de la naturaleza, a ver qué nos ofrecía, a conocer, no a más de 2 horas de Lima, otro tipo de estilo de vida que yo no conocía. A ver cómo me subía en ese entonces al morro y veía un amanecer que antes ni lo veía, a pesar de ser el mismo horario. Una vez que comencé a conectar con esto, lo hice parte de mí. Generé un hábito, generé una rutina en mi vida. Lo incorporé y comencé a ver cómo podía convivir y realmente somos una conexión con la naturaleza. Somos uno solo. Y comencé a fluir en ese ámbito de mi vida del deporte con la naturaleza. Comencé a hacer cosas que en mi vida me imaginé que iba a hacer. 3.000 metros de altura, estas fotos, vamos a empezar por la de allá, que estoy con un polo amarillo en Chile. Nunca me imaginé que pedaleando 35 kilómetros podía llegar a 3.000 metros de altura, a mis casi 50 años en ese entonces.
Nunca me imaginé acá con el número 346 pedalear 190 kilómetros en el sur de Chile entre viento, granizo y lluvia y feliz de fluir de esa manera y conectar con la naturaleza. A Cross Andes, 850 kilómetros, terminé lesionado, para ser sincero. Pero fue una vivencia que la volvería a hacer sin duda. Fueron 5 o 6 días de pura conexión con la naturaleza, paisajes, animales, gente en poblados que en mi vida me imaginé que podía conocer. Bueno, ahí fue una vez, la única que gané una competencia, he participado en varias, y gané una competencia. ¿Quién me iba a imaginar yo que iba a ganar una competencia con ese cambio de vida y estilo de vida? Comencé a hacer y entender lo que era ser sostenible, pero desde adentro. Y con eso conectar y respetar a la naturaleza. Acá. A ver, ayúdame, por favor. Ahora yo quiero compartirles un video y que me acompañen en este camino que yo viví y que sigo viviendo. Ah, no, antes de eso me falta algo acá. Ahí estoy yo a los 37 años. Y acá estoy yo, hoy en día tengo 51, a mis 50 años. ¿Alguna diferencia? Bueno, casi en este momento 66 kilos contra 89 kilos. Y conectado a mis 50 años con hábitos distintos, vida saludable, naturaleza, respeto por la naturaleza, respeto por el otro. Obviamente es un proceso, no es de la noche a la mañana, porque no es magia. Pero me encantó cuando Silvana nos trajo lo del propósito. Ahora sí, quiero por favor que me acompañen en lo que ha sido para mí este proceso mediante un video, no tan sofisticado como el Scania, pero un video donde vamos a ver un poco de lo que les traigo. Creo que tú me ayudas por ahí, porfa, para darle play. Sí, ahí está. Este fue mi proceso de cómo incorporé hábitos, cómo comencé a cambiar mi estilo de vida y cómo comencé a conectar y respetar a la naturaleza. Si no comenzamos a entender eso, la responsabilidad está primero en nosotros, no en las empresas, no en el gobierno.
sino en nosotros. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Bueno, invitamos a Angélica. Soy pequeñita, así que, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Soy Angélica Rivera, soy líder de comunicaciones y marketing de Recíclame Perú. Y el día de hoy, primero agradezco la invitación de Jorge y Lari del Centro de Sostenibilidad en sí para hablar también de las oportunidades de trabajo dentro de esta área, ¿no? Yo llegué a Recíclame hace un año y debo decir que me hizo encontrar sin querer un propósito nuevo. Cuando yo inicié mi vida profesional, creo que muchos salimos del cole con la idea de que somos muy idealistas, podemos cambiar las cosas, y en el camino suele irse esa parte, ¿no? Ese sueño, el que de verdad yo puedo hacer el cambio o no. Recíclame me ayudó a recuperar esa parte que yo creía que se había ido, pero no, simplemente estaba dormida. Mi primera carrera soy politóloga de profesión egresada de aquí y mi segunda carrera soy administradora y marketera, ¿no? Dirán, qué loco, ¿cómo así otra carrera? ¿Por qué se desilusionó en el camino? Y yo creo que no. La politología me ayudó a entender mucho la parte social y hoy por hoy creo que en el rubro en el que estoy me ha servido para poder escuchar a otras personas. El reciclaje aquí es algo no tan bien visto. Muchas veces pensamos en un reciclador como aquel que botamos de nuestra casa cuando lo vemos rompiendo una bolsita de basura, o aquel que simplemente vive de este negocio para poder comer. Y en realidad, si es bien empleado, como en países que ya tenemos como modelos, nos podemos dar cuenta de que sí puedes generar mucho impacto. Y no solo son personas que deberían ganar para poder sustentar su día a día, sino también deberían ser vistos como parte de una cadena importante dentro de lo que es la economía circular. Ahora sí les voy a hablar un poquito de lo que es Recíclame. Nosotros nacemos del compromiso de 12 marcas y entre ellas ahí podrán ver los logos. Está Coca-Cola, San Miguel Industrias, Tetra Pak, Owens, Diageo, Pamolsa, AGE, Industrias del Envase, Alicor, Bacus, Arca Continental y Croma. Si yo les pongo estos logos, el comentario es, oye, pero estas empresas contaminan, ¿no? Como bien decía hace un rato Silvana, a veces se relaciona a los negocios solamente como agentes contaminadores y no es así. Nosotros nacemos del compromiso de estas empresas buscando desarrollar una economía circular, es decir, ver la incorporación de materiales recuperados dentro de nuevo sus cadenas de producción, o para poderlas incorporar como segundos productos. Tenemos más de 14 años y somos especialistas en lo que es economía circular a nivel técnico también. Nuestra misión es que los negocios pasen de economías lineales a economías circulares. Esto se los voy a detallar un poquito más adelante ya con proyectos mucho más tangibles. Como también Silvana lo comentaba, no todo tiene estrategias. ¿Cómo hago que el reciclaje se ponga sobre la palestra o las economías circulares se vuelvan algo más tangible si realmente no me encargo de tener una buena estrategia? Recíclame maneja 3 aristas de trabajo. La primera es la gestión del conocimiento, que básicamente esta área se encarga de poder realizar estudios técnicos para saber los ciclos de vida de los envases o embalajes que utilizan nuestros socios en este caso, ¿no? Tenemos el cartón, el plástico, el vidrio, el cartón para bebidas y esto también lo aplicamos dentro de lo que es la educación técnica. Con toda esta información también realizamos capacitaciones a las empresas que nos integran, así como a todos los actores que están dentro de la cadena. Tenemos una arista que ve lo que es el programa REP, que es la responsabilidad extendida del productor, que es una normativa que todavía está en trabajo, todavía no está 100% implementada aquí, aún no ha sido ni siquiera, no se ha terminado de promulgar, pero ya se ha avanzado en gran parte y ya este año hemos tenido también la promulgación de la hoja de ruta de economía circular hacia el 2030. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si ayer la sostenibilidad era opcional, hoy va a ser obligatoria, ¿no? ¿Y por qué? Yo les pregunto a todos,
Hasta momentos antes de que nos pusieran la multa por utilizar el cinturón de seguridad, ¿cuántos lo usaban? No, ¿verdad? Nos tuvieron que tocar el bolsillo para decir, tengo que usar. No lo hacemos por, si me choco me va a mantener seguro, si me choco voy a evitar morir. No, lo hago, la multa. ¿No? Lamentablemente a veces cuando nos tocan el bolsillo es como que tenemos que replantear recién nuestros hábitos, cuando no debería ser así. En paralelo y en transversal a estos tres ejes, trabajamos los que son las políticas públicas, ya que tenemos incidencia con el gobierno directo, llevando la voz desde el sector público, desde el sector privado, y bueno, las comunicaciones, porque es algo que tenemos que trabajar a nivel de todos los actores de la cadena. Somos un agente multiactor, trabajamos desde el reciclador de base, desde las microempresas de reciclaje, desde el ciudadano común, el sector privado como empresa tal, transformadora o productora, el gobierno y todas las entidades que llevan a cabo lo que es la economía circular. La gestión del conocimiento, como les comentaba, realizamos estudios, esta parte la voy a pasar un poquito rápido, pero realizamos estudios desde la capacidad instalada. Si bien nosotros contamos con información en Cigersol proporcionada por el MINAM, nosotros tratamos de tener una información un poco más exacta. Tenemos un equipo técnico que se va hacia los mismos puntos de recicladores, desde formales e informales, para tener números y métricas exactos a nivel de estadística, ¿no? Porque a veces no se declara en un 100%, tenemos una información un poquito sesgada teniendo todo lo que es al 100% formal, pero en el reciclaje el 80% de recicladores es informal. También realizamos los que son análisis de flujos de materiales, de todos los materiales que integran los socios, así como tenemos nuestro propio repositorio de economía circular, donde hacemos actualizaciones de los estatus de las normativas, tanto nacionales e internacionales. Dentro de lo que es educación técnica y políticas públicas, como les comentaba hace un momento, también realizamos capacitación constante a municipios, a todos los actores de la cadena, recicladores, hacemos capacitaciones también para los equipos de trabajo de los socios. Y bueno, somos el articulador entre el sector privado y el sector público. Si hablamos de política, para nosotros poder tener referentes de acción, necesitamos saber cómo se maneja también desde fuera. La REP es algo que ya está implementado en Europa y nos lleva ventaja, más de 30 años de ventaja, ¿no? Entonces, aquí tuvimos que ver desde el sector latinoamericano cómo podíamos implementar una normativa o ayudar a tener una normativa justa para todos y bajo una realidad y contexto nacional. Para esto, Recíclame pertenece a lo que es siempre la TAM. Nosotros estamos junto a Colombia, Chile, Uruguay, Brasil y Argentina dentro de una red que ya ha implementado en algunos países como lo son Colombia, Brasil y Chile, una normativa REP, y estamos en constante trabajo de ver si estas sinergias o estas implementaciones realmente están generando impacto en el número, ¿no? En algún momento, cuando recién se lanzan estas normativas, Chile tuvo un gran resultado que ya bajó, y Colombia fue al revés. No empezó tan bien, pero ahora ya están mucho más cimentada su política pública también para el manejo de la REP. Pertenecemos al grupo de líderes de la EMPAP, estamos dentro del comité de INACAL, estamos dentro de la homologación de las normas ISO de economía circular como referente técnico. Dentro de los proyectos que les comentaba anteriormente, está el tema de, ok, si yo quiero ver acción como sector privado, tengo que desarrollar proyectos que me permitan implementar estas acciones dentro de lo que hago en mi empresa. Para eso tenemos dos proyectos grandes. Uno es la de vidrio también se recicla, que lo trabajamos con Bacus y con Owens, que básicamente buscamos la recuperación del vidrio como materia prima para ser reincorporado en las cadenas de producción de estas marcas. Y en el caso de Reciclamos, es un proyecto un poco más con visión social. El cartón para bebidas, estas cajitas de leche, jugos, que muchas veces pensamos que no se reciclaban, son reciclables. Este material es el polialuminio, y con este material, cuando nosotros lo recuperamos, se envía a industrias del papel y se generan placas de polialuminio. Estas placas de polialuminio nos sirven a nosotros para poder elaborar casas o productos, más que nada casas, para personas de escasos recursos. Si nosotros lo comparamos con lo que conocíamos anteriormente, esta madera prefabricada, que muchas veces concentra el calor de las casas, la ventaja de este material es que se mantiene frío
y considerando que están ubicadas en distritos como Arenales, es mucho más beneficioso, les permite tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, estos dos proyectos tienen ese horizonte, desde la reincorporación en la cadena de producción, como lo es el vidrio, porque es infinitamente reciclable, a la acción social de poder tomar esto como materia prima, y si bien no lo puedo incorporar en mi cadena de producción porque Tetra Pak no cuenta con una planta de producción aquí en Perú, la tiene en Colombia, lo que hace es tener una acción social que permite generar un impacto en la comunidad. También realizamos proyectos de consultorías. A nivel internacional trabajamos con lo que es AECID. Actualmente estamos desarrollando una consultoría en toda la zona norte. Y bueno, hemos trabajado también un flujo de materiales de lo que es el plástico flexible para lo que es BBF dentro de lo que es la EMPA. A nivel de comunicaciones tenemos un montón de retos, ¿no? Aquí viene el trabajo de hormiga que tenemos que hacer. ¿Cómo hago si el sector privado ya tiene puesta la camiseta de yo quiero ser una empresa circular, yo quiero desarrollar sostenibilidad, voy a cuidar mis productos, voy a cuidar el ecodiseño, voy a volverme sostenible? Pero la gran pregunta del sector privado, y se las hago a ustedes también, es si yo analizo una normativa que haga que el sector privado o estas empresas tengan responsabilidad sobre el producto que colocan en el mercado, ¿realmente podemos culpar solo al sector privado de cómo lo recupera si finalmente yo tengo una botella y yo elijo si la segrego en el tacho común o en un tacho de reciclaje? ¿Quién tiene el poder o la toma de decisión? ¿Quién tiene que entender de dónde tiene que partir el cambio para nosotros poder seguir haciendo cambio? Entonces, muchas veces hemos entrado en debates o las mismas empresas es ¿qué tenemos que hacer para que el ciudadano comprenda que la sostenibilidad no depende solo del gobierno, solo de la industria o solo del personal que trabaja en esta área, ¿no? O sea, ser sostenible es un estilo de vida, es lo que nos corresponde a todos, ¿no? Como os contaba hace un momento, cuando recién nos conocíamos con algunos, era cuando participo en eventos, suelen decirme, pero esa es responsabilidad del gobierno, esa es responsabilidad de la municipalidad, no es mi responsabilidad. Y mi pregunta es, ¿qué estamos esperando? El alcalde debe venir a nuestra casa a segregar la basura, ¿no? Esa acción no te va a tomar de 3 minutos a 5, no va a pasar. El tener una cajita donde puedas segregar esos residuos que para ti de repente no mueven tu aguja, pero para un reciclador sí pueden generar impacto. Entonces, el reto de comunicaciones es cómo le transmito al ciudadano la necesidad de generar empatía y que sí necesito de tu trabajo para que puedas sumarte a acciones reales y tangibles. ¿Usamos las redes sociales? Sí usamos las redes sociales. Y yo, desde la perspectiva de comunicadora, lo que les puedo decir es, no te puedo poner una estadística. El Perú genera tantas toneladas. No leemos. Pero si te pongo un video de alguien tirando la basura, ese video tiene comentarios. Y los comentarios son, ajá, pero ¿por qué no vota? ¡Qué sucio! ¡Qué mal! ¿Cómo no lo hace? ¿Y tú? ¿Tú lo haces? Porque es muy sencillo analizar la perspectiva del hate, a lo que estamos acostumbrados ahora a decir, pero y si en lugar de ser el observador, el que se sienta a mirar cómo hacen mal otros, también me pongo a mirar mis acciones y a buscar a generar un cambio real. Entonces, el reto de comunicaciones es cómo transmito a la gente que el ser sostenible depende de toda una comunidad. Somos una cadena, ¿no? Todos somos parte de. Y ahora, si hablamos de profesionales, la sostenibilidad no es solo para el ingeniero ambiental, no es solo para el especialista en ecodiseño, somos todos. Marqueteros, comunicadores, ingenieros, diseñadores, arquitectos, todos. Necesitamos de todos. La sostenibilidad no es un área, está dentro de todas las áreas. Oportunidades de trabajo hay. Y para cerrar, les recomendaría evaluemos si realmente queremos ser profesionales que busquen tener un propósito
desde donde estemos y desde lo que desarrollemos. Gracias. Muchas gracias, Angélica. Bueno, invitamos a Kelly. Mientras tengo unas preguntas que hiciera para los panelistas. ¿Sí, Kelly? Ya, bueno, esta parte yo creo que va a ser un poquito más sociable, justamente también para ir terminando. Y bueno, me encantó igualmente muchas de las ponencias que ustedes han dado porque son diferentes tipos de caminos en los cuales hemos ido trabajando. Empiezo por este slide. Mi nombre es Kelly Guevara, pero yo en realidad soy activista, he sido estudiante y ahora trabajo en un empleo verde. Siguiente. Y pues mi camino realmente no empezó en el 2014. Mi camino empezó con mi familia. De hecho, aquí se encuentra presente mi mamá y mi papá dentro del auditorio. ¿Por qué? Porque mi familia es andina. Nosotros somos de Canta, que probablemente lo conocen, pero bueno, de un pueblo llamado Bellavista. Y por otro lado está en Santiago de Chuco, en La Libertad. Entonces, al venir de una familia andina, es de que la conexión con la naturaleza siempre ha estado presente. Y cuando uno llega a la universidad y cuando uno llega a la ciudad, va viendo cómo es la posibilidad de ir conectando con tus reales orígenes. En este caso, en el 2014, tuve la oportunidad, gracias también a la Universidad Católica, de ser voluntaria en la COP20 de Lima, Perú. Este año estamos en la COP30. Hace 11 años, porque un año no se hubo por pandemia. Y justamente esa foto que ustedes están viendo fue uno de los encuentros de voluntarios que tuvo la universidad. Ay, esto no pasa. Después, en el año 2016, estuve dentro de la promotoría ambiental. Probablemente hay algunos jóvenes que conozcan qué es la promotoría ambiental, el Ministerio de Ambiente, pero bueno, en este caso era un programa bastante interesante de cómo podemos hacer que los jóvenes promuevan temas ambientales en diferentes temas. Y aquí lo que más me encantó realmente fue de que éramos de muchas carreras y éramos de muchas universidades. Entonces ya no solamente era la católica, estaba la agraria, estaba la científica, estaba la Universidad de Lima, el Pacífico. Y pues bueno, si es que conocen por ahí al quien fue presidente de la COP20, el doctor Manuel Pudar Vidal, estuvimos presentes en una de las charlas que dio él y que realmente siempre voy a reconocer toda la labor que hizo para posicionar el Perú, porque yo sí siento que hay un antes y un después de esa COP. Pero como joven, creo que fue muy interesante a tan corta edad poder conocer a una de las máximas autoridades en cambio climático a nivel global. Siguiente. De ahí, prácticamente creé mi propio empleo verde. En el 2018 fui practicante en el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente ya me conocía, yo era una de sus promotoras ambientales. Entonces, se abre una vacante dentro de la Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental. De hecho, en la anterior ponencia vi que una de las personas que estaba en la foto que pusiste también estaban acá. Es muy curioso cómo cada persona de diferentes tipos de conocimientos y de experiencia puede llegar a calar mucho en ti para que vayas creciendo. Y en este caso, la Dirección de Educación y Ciudadanía Ambiental me ayudó mucho a formar esos cimientos de una manera más transversal en las regiones, porque trabajamos con el programa Educa, por ejemplo, pero también a nivel local, con las municipalidades. Y pues bueno, esa foto son de los 10 años del Ministerio de Ambiente que se crea. Siguiente.
Aquí he puesto la ley marco sobre cambio climático, que bueno, Víctor, que por ahí estaba por atrás, creó la versión más amigable de la ley. Y es de que en mi caso, como mencioné al inicio, no solamente como joven, sino también como activista y como trabajadora, no dejaba de lado el interés climático por seguir adelante. Entonces, si bien trabajaba en el Ministerio de Ambiente, vi una gran posibilidad que era, ¿por qué no conversar con la Dirección de Cambio Climático? Y preguntarles, ¿cómo es que la ley marco de cambio climático puede llegar a involucrar a juventudes? Pero en el preludio, nosotros hicimos un documento técnico, que es justamente el que se ve acá, bien chiquito, pero ese documento técnico, que casi ni se ve, tiene un aporte muy importante, que es el enfoque intergeneracional. Ustedes pueden leer la ley, van a encontrar el enfoque intergeneracional. En pocas palabras, ¿qué te dice? Que hay un compromiso con las generaciones actuales y con las futuras generaciones. Me tocó conversar con el presidente de la Comisión de Ambiente del Congreso de la República y entregarle este documento, conversar con algunos congresistas. Y el documento fue creado por jóvenes mayores que yo, que tenían ya conocimientos técnicos legales en diferentes aspectos. Entonces, yo literalmente solo estuve en la última parte del proceso, pero es como literal, el resultado es de todos y de todas. Y este ingreso a la ley que tiene este enfoque intergeneracional ha ayudado a que todas las próximas políticas climáticas pues realmente pueda ingresar recursos, pueda ingresar procesos participativos con jóvenes, puede ingresar diferentes tipos de temas porque ya hay una ley que te ampara, ya hay una base madre que te dice que por favor integremos a las juventudes, pero no solamente a las juventudes, sino de ahí vamos a hablar de otros tipos de generaciones. Siguiente. En el 2019, aquí ya hubo mi primer salto internacional. Estaba también estudiando dentro de la universidad y veo esta convocatoria de la Alianza del Pacífico. No sé si alguna persona conoce qué es la Alianza del Pacífico, si puede levantar la mano por ahí. Ah, sí hay. Bueno, la Alianza del Pacífico tiene varias oportunidades para quienes no la conocen, que una de ellas es ser voluntario internacional. Otra también tiene como que puedes estudiar acá o puedes estudiar en Chile, en México o en Colombia. Puedes hacer un intercambio estudiantil. O inclusive puedes trabajar en esos países. Tiene varios programas. En este caso, dentro de la Alianza del Pacífico, fui parte del voluntariado internacional y viajé hasta México, Chihuahua, donde tuve la primera oportunidad de trabajar con pueblos indígenas, en este caso el pueblo rarámuri. Ellos se caracterizan porque probablemente todos ustedes alguna vez en su vida han tenido una zapatilla. Ellos prefieren no usar las zapatillas, sino correr con sus propios pies y son los corredores más veloces a nivel global en diferentes tipos de competencias. Aprendí muchísimo de ellos. Estoy acá con varios jóvenes que éramos de los 4 países, visitando áreas de conservación, visitando áreas naturales protegidas, compartiendo cómo es que somos tan diferentes pero a la vez tan iguales. Javi, que bueno, está en esta foto también, yo sentía que era como una hermana que hacía muchas cosas que yo me dedicaba, pero en Chile. Ella también hacía incidencia política, ella también estaba en organizaciones sociales, sociedad civil, ella también trabajaba en temas ambientales, pero en Chile. Entonces, ahora Javi es la coordinadora nacional de la NDC en el Ministerio de Ambiente de Chile. Y es como nosotros, desde pequeñas experiencias, hemos ido evolucionando en el proceso. Siguiente, por favor. El ICA. En el 2021 tuve la oportunidad de ingresar a esta institución trabajando como asistente en género y juventudes. Y de hecho, algo que también me apasiona mucho y que creo que fue mucha insistencia de mis papás es aprender idiomas. Aprender portugués, aprender francés, aprender inglés. En este caso, empezamos a trabajar con mujeres rurales. O sea, es decir, dejamos un poco la parte de juventudes y enfocándonos a mujeres jóvenes, pero también a mujeres mayores. ¿Cómo es que las mujeres rurales van trabajando dentro de sus áreas de conservación? Y cómo es que, en este caso, estaban batallando en conservar durante la pandemia, porque recién habíamos salido.
No es lo mismo los desafíos que tiene una mujer en la ciudad como una mujer rural, y más aún en el campo ambiental. Entonces, tocó hacer unos forums regionales y hemisféricos, porque el ICA trabaja para todo el continente americano, es decir, desde Canadá hasta la punta de Chile. Y hicimos este documento en 4 idiomas, y de hecho me tocó traducirlo. Yo no sé cómo, pero traducimos este proceso al francés y al portugués. Siguiente, por favor. Estaba basada en Costa Rica, por eso que ven la banderita. Llegamos al 2021. Yo creo que fue un momento muy transformador, porque ya en JPCC, que es Jóvenes Esperando Frente al Cambio Climático, yo ya había sido miembro, habíamos tenido varios procesos de incidencia, en verdad crecíamos juntos, y en este caso me dieron la oportunidad de ser coordinadora nacional de la LCOI Perú, la primera conferencia local de juventudes en cambio climático en el país. Logramos movilizar más de 1.500 jóvenes en el país en plena pandemia. Y compartir esta coordinación nacional con Given, Global Youth Biodiversity Network, que es otra organización de jóvenes, pero que ve temas de biodiversidad, fue realmente una de las experiencias más enriquecedoras, porque es diferente trabajar poquito a poquito en ciertas actividades de activismo, como una persona esponjita que va recolectando todos los conocimientos, allá una posición de liderazgo bastante específico. En este caso, hicimos la primera declaratoria climática nacional de la LCOI. Yo creo que el principal valor agregado de la LCOI no fue la declaratoria. Sinceramente, creo que el principal valor agregado fue reunificar al movimiento climático juvenil, porque cada persona tiene una historia. ¿Cuántos no han perdido a sus papás? ¿Cuántos no han perdido a su familia? ¿Cuántos no han tenido el propio COVID inclusive? El COVID paró nuestra vida climática y nuestro activismo, porque hay algo más importante, que es la vida, la salud y la familia. Entonces, después del 2020, las acciones climáticas tuvieron que reinnovarse. Ahora, ¿cómo volvemos a ejercer esas actividades ambientales en línea si no podemos ni salir, si no podemos viajar a regiones, o tampoco tenemos los recursos? Entonces tuvimos que hacer todo ese proceso en línea, hicimos un proceso participativo increíble que de hecho, gracias al reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático, fue que lo apliqué a la práctica en este documento. Hicimos una consulta con jóvenes en quechua, contratamos a una persona que podía servir de traductor para poder ir hacia ellos. Pagamos inclusive los costos económicos para que estas personas se puedan conectar a las sesiones, porque tenían que viajar de sus territorios, de la Amazonía, de la sierra o de la costa, hacia lugares donde realmente haya conexión. Y esta sesión de tratar de incluir de una manera más transversal a las poblaciones más vulnerables era el objetivo principal. También hicimos un proceso participativo en el norte, centro y sur del país. Y pues todo esto sirvió a que la declaratoria no solamente se uniera al Ministerio de Ambiente, sino que se unieron diferentes tipos de organizaciones. De hecho, invité a UNICEF en esta ocasión, me acuerdo que dieron una ponencia, y al final les voy a contar cómo es que esta invitación en el 2021 tuvo repercusiones en el 2023 después. Siguiente. En ese mismo año dije, pues no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Este documento técnico de Perú no solo tiene que quedar en Perú. Este documento técnico tiene que llegar a todas las personas, porque créanme que afuera hay gente que ni siquiera sabe que Perú existe. Aunque no parezca. O sea, hay una burbuja bastante fuerte en diferentes tipos de organizaciones. ¿Ustedes, por ejemplo, conocen el país de Benín? Probablemente sí, probablemente no. Entonces, hay muchos países en el mundo. Y gracias al activismo, gracias a Yungo, que ya estuve ahí, hasta ahí 2 años, dentro del equipo de coordinación global, me brindaron la posibilidad de poder asistir, de poder presentar la declaratoria que ahí está presente, ante la COP26 en Glasgow, y bueno, también gracias al apoyo de mis papás para
cofinanciar mi viaje porque lamentablemente la Embajada de Reino Unido no podía acelerar los procesos, pero sí nos ayudó en las visas, que trabajar en una visa de manera tan rápida también era algo bastante necesario y el gobierno de Reino Unido nos ayudó en ese sentido. Siguiente. Al final del 2021 llega la oportunidad. Conocí a una amiga un año antes. De hecho, nos conocimos en línea y estuvimos en el evento Action for Climate Empower, que es acción por el empoderamiento climático. Estuvimos en la parte de cierre y nos conocimos por primera vez en Glasgow. Y en Glasgow me propone un trabajo. Me propone, Kelly, tú que eres de Perú y nosotros ahorita a nivel global estamos analizando cómo es que la parte de juventudes se está integrando a las NDCs. Y yo con mucho gusto acepto de verdad porque ya venía teniendo más conocimientos de políticas, ya entendía específicamente cómo pueden involucrarse las juventudes. Entonces, con ese empleo verde, analicé la NDC de Perú, que ahora tienen que presentar nuevamente su segunda versión a final de año, ante la COP30. Siguiente. En el 2022 llega otro trabajo, otra oportunidad, y porque realmente justo le decía a otra persona de que cuando tú empiezas a hacer las cosas con pasión, con corazón verde, simplemente las oportunidades van llegando, porque se van dando cuenta las personas lo que estás haciendo, se van dando cuenta que, que tu motivación está mucho más allá de un contrato, que tu motivación va mucho más allá inclusive de lo personal. Hay personas aquí que tienen una gran historia detrás. Entonces, este trabajo fue por recomendación. Trabajé para CIFOR, Center of International Forest Organization. En pocas palabras, una organización que trabaja en temas forestales. Y tenían un proyecto con el Banco Mundial para poder hacer un taller trinacional con mujeres que se dedicaban a la conservación, ahora en la Amazonía específicamente. Entonces, me propusieron poder organizarlo en 3 idiomas. Portugués, bueno, en español con los colombianos y las señoras de Perú. Yo creo que todas las generaciones realmente suman y en esta oportunidad pude conversar con personas muy diversas, pero una de ellas era una abuelita que le costaba mucho poder hablar español porque tenía una lengua originaria, pero que hacía todo el intento para poder explicar lo que ella veía en su territorio. Entonces es también como nosotros empezamos a empatizar con las diferentes generaciones porque todos los conocimientos valen. Y las personas que tienen más años tienen una riqueza cultural y conocimiento increíble. Hicimos este evento con el portugués que recién iniciado, que creo que ahí está como que a nivel intermedio. Me pude trabajar con algunas que ellas quedan de Brasil. Y bueno, en general, estábamos también con las mascarillas, adaptándonos a todo el proceso para que ellas pudieran estar. Siguiente. En el 2022 finales, en octubre, ingreso a UNICEF. Actualmente soy oficial de involucramiento de la niñez y la juventud en la acción climática, en UNICEF para América Latina y el Caribe. Ahora, en este caso, como parte de mi trabajo en UNICEF, yo creo que no llegó por coincidencia, llegó realmente por todo un trabajo arduo con varias organizaciones. Yo siempre he sentido de que no soy resultado solamente de mí y de mi familia, sino también soy resultado de muchas personas activistas a nivel nacional, regional y global que han podido abrir las puertas cada vez más, generando oportunidades para que finalmente lleguemos hasta ese campo. Lo primero que hice cuando ingresé fue crear la Estrategia Regional de Acción para el Empoderamiento Climático. ¿Se acuerdan de EIS hace un rato? En español significa ella. Para América Latina y el Caribe del 2023 al 2025. Es decir, la estrategia vence este año. UNICEF antes no tenía una estrategia regional en este campo específicamente, entonces nos ayudó mucho a tener indicadores.
Siempre son importantes los indicadores, las datas, porque nos permiten saber cómo estamos progresando. Y muy curiosamente, yo ingresé el 11 de octubre y a las 3 semanas mi jefe me da la oportunidad de ir de misión hasta Egipto. Ahora, ¿cómo...? Por mí estaba como que súper emocionada, decía, wow, o sea, voy a tener la oportunidad de aprender de UNICEF Global, de otros tipos de regiones, de ir hasta un país donde no entiendo el idioma, porque no había estudiado árabe, y también de poder empezar a movilizar la marca de UNICEF y empezar a conectar con más jóvenes. ¿Cómo es que conectamos con los jóvenes latinoamericanos para posicionarlos ya a nivel global y también con menores de edad? Entonces, este momento para mí fue increíble porque en 3 semanas que te digan que te tienes que ir, y aún habían varios temas de UNICEF que obviamente cuando uno está allá adentro empieza a entenderlo, fue como que, Kelly, vamos, tú querías esto, anda a la montaña rusa a vivir la experiencia, básicamente. Siguiente. Llega la COP28 en Emiratos Árabes. Y yo creo que ya para ese momento pues, ya había tenido un poquito más de un año de trabajo en UNICEF, ya conocía a muchas organizaciones juveniles en América Latina, ya conocía a algunos menores de edad también que estábamos posicionando. Entonces fue un trabajo mucho más fácil de poder hacerlo. Igual, Dubái a veces puede sonar como una ciudad muy lejana. No me refiero a lejana en temas de distancia, sino lejana completamente. O sea, la cultura, el idioma, las formas de trabajo, es distinto. De hecho, no sé si se dan cuenta, ¿cuántas mujeres ven en esta primera foto? 2. Pero hay otras imágenes donde solamente hay una en 20. Solo hay una mujer dentro y 20 hombres. Entonces, en este caso tuve colaboración con UNICEF y colaboración con Youth Negotiators Academy, que es una academia de jóvenes a nivel global que lo que hace es entrenar a que jóvenes de distintos países del mundo puedan pertenecer a las delegaciones oficiales de gobierno. Y no solamente es escuchando, sino realmente generando aportes técnicos legales. Entonces, las COPs parecen así. Son lugares muy extensos, son lugares que el proceso es muy rápido, pero acá lo que quiero ir, para ir reconectando no solamente con las políticas, sino que, como decía una de las ponentes, todas las carreras son importantes. Los ingenieros ambientales son importantes, las comunicadoras son importantes, las ingenieras industriales son importantes. Todos son importantes porque necesitamos de todas las manos para que esas cosas sucedan. Pero también necesitamos de todas las manos para que lo que sucede a nivel global regrese al país y regrese a las localidades. Siguiente. Viene la COP16 y ahí ya empiezo a mudar de COPs, o sea, ya no veía temas de cambio climático, sino tengo la oportunidad de ver temas de biodiversidad, que es otra agenda ambiental. Fui punto focal regional para la COP16 y ya que el equipo UNICEF Global no estuvo presente, compartí los puntos focales también en general de todo UNICEF. Movilizamos a más de 200 niños y niñas y más de 600 jóvenes. En el preludio de la COP se hizo la Cumbre Global de Niñez y Juventud con UNICEF y con múltiples organizaciones de sociedad civil que realmente han representado muy bien no solo a Colombia, sino a varios países a nivel América Latina y a nivel global. Llegar a esta data no ha sido fácil. O sea, llegar a tantos niños y niñas, yo sentía que me devolvió completamente al colegio cuando la profesora decía como que presten atención y todo el mundo está jugando, todo el mundo está viendo sus cositas, porque necesitamos otro tipo de conexión. Los niños no son iguales a los adultos no son iguales a los niños. Necesitamos ver estrategias y metodologías ágiles para llegar hacia ellas y ellos, porque ellas y ellos también tienen cosas que decir y a veces lo único que necesitamos es saber escuchar. Siguiente. Y más o menos ya acabando. En el 2025, pues bueno, actualmente estamos trabajando en diferentes temáticas dentro de Naciones Unidas y una de ellas es el Green Job for Youth Pact.
el Pacto de Empleos Verdes para Jóvenes. Este pacto tiene la colaboración de OIT, las Naciones Unidas que trabajan en temas de trabajo, el PNUMA, que ve temas de ambiente, y UNICEF, es un pacto regional. ¿Y de qué se trata este pacto? De poder generar que las personas jóvenes puedan ingresar al mercado laboral verde. Porque a veces parece que sí hay mucho o a veces parece que hay poco, pero la cuestión es que conozcas las oportunidades ambientales para que puedas trabajar de lo que es tu pasión. Porque les apuesto que todo el mundo que está acá realmente tiene un corazoncito verde ambiental que quiere descubrir un camino mucho más allá. Entonces, los trabajos que tú también decidas en un futuro pueden llegar a ser parte de tu pasión. Nunca los pierdas, no pierdas de lejos. Y para esto, gracias al apoyo de una de las máximas consultoras, es de que estamos lanzando por primera vez la Academia de Empleos Verdes para Jóvenes en América Latina. Esta es una oportunidad que ustedes pueden postular. Es para jóvenes titulados que deseen conocer más el tema ambiental y puedan, obviamente, formarse en conocimientos para empleos verdes. ¿Y por qué no más adelante postular un empleo verde? Entonces, se va a dar de manera híbrida, porque una parte va a ser virtual y otra parte va a ser presencial en México, en el TEC de Monterrey, que es una de las universidades más prestigiosas también a nivel regional y global. Entonces, ustedes tienen la oportunidad de poder postular y poder ser parte de los empleos verdes que tal vez uno en el camino trató de construir, pero que cada vez hay más, porque no solamente el empleo verde es el que tú postulas, sino también tú lo puedes hacer. O sea, hay muchísimos jóvenes que crean sus propios emprendimientos ambientales y ellos van creciendo y creciendo y creciendo y se posicionan como lo que es Residar, por ejemplo. Siguiente. Y ya para acabar, literalmente, les muestro algo muy personal. Y esta es como la parte que descubrí hace una semana y que le dio sentido de una manera diferente a mi vida. No solamente como trabajadora, sino como persona. Yo nací en 1994. Yo no sé cuántas personas de acá son de Lima Norte o de provincia. Si pueden levantar la mano. Ya más o menos como un 25%. Entonces, ahí siento un poco más de identificación. Cuando nací, la Municipalidad de Los Olivos tenía solo 5 años de creación. En este caso, UNICEF trabaja para las comunidades vulnerables, específicamente para los niños y niñas. Entonces, acá tengo mi cartilla de vacunación porque UNICEF firma una cooperación con el gobierno peruano para vacunar a los niños y niñas en la época en la que yo nací. Y no solo eso, mi mamá recibió asistencia para que me pudieran vacunar a mí. Entonces, ahora tengo la oportunidad de poder trabajar por millones de niñas y niños en acción climática en la organización que un día cuidó de mí para poder estar aquí. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos nuestros invitados. Hemos aprendido mucho esta tarde-noche. Quisiera invitarlos a todos para tomarnos una foto grupal, un poco ya cerrando el evento con nuestros invitados, ¿no? Adelante, por favor.